Vamos con la distribución de los climas en México. Eh, bueno, ya hablamos a nivel general de los climas. Bueno, vamos a hablar de la selva. La selva, lo que a mí se me hace más importante, ya que hablamos de qué especies hay, etcétera, es que es, bueno, es un clima tropical, su clasificación, más o menos los grados en los que está. ¿Ok? Entonces, tenemos esta parte. Es selva, ajá, y está, la clasificación obviamente es AF, y, eh, y se localiza entre 10 y 15 grados al norte del Ecuador. Ajá. Entonces, esta es una clasificación y de hecho va acorde con lo que hemos analizado, ¿no? En ocasiones, pues puede tener desde, ¿qué será? Un suelo muy húmedo hasta suelo pantanoso, ¿no? Eh, bueno, ahora, la sabana, ahora, la sabana, nada más para que recapitulemos, está entre esos más o menos, la selva. Bueno, aquí lo estoy poniendo de manera general porque México no está ahí, ¿no? Y desierto, vamos con estepa, ¿no? Con estepa. La estepa es un clima seco, ajá, y su clasificación es BS. Y bueno, aquí les voy a poner incluso donde se encuentra localizada. Pero me interesa que conozcan incluso hasta los grados, ¿no? Donde ustedes están. Estepa. La estepa, la zona de clima seco, ajá, se ubica de 30 a 45 grados. Desierto es un clima seco, obviamente es B. Ajá, desierto. Control V, desierto. Y se encuentra entre 15 y 45 grados de ambos hemisferios. Obviamente aquí van a chocar unos con otros, me refiero a, si aquí dice que está entre 30 y 45 y es estepa, y aquí está entre 15 y 45, ¿cuál es cuál? Pues obviamente también depende de la altitud, ajá, depende del nivel sobre el nivel del mar. Bueno, es la zona del desierto, ajá. Eh, pues los desiertos ya los vimos, son secos, no tienen lluvia. Tenemos desiertos en Arizona, en Sonora, sobre todo está el desierto de Sonora. Le voy a poner aquí desierto de Sonora. Desierto de Sonora. Ajá, tenemos en Arizona, en Arabia Saudita, en África, por supuesto. Y bueno, creo que ya hablamos todo eso. Y también en el Golfo Pérsico. ¿Sí? Golfo Pérsico, donde es Irak, donde está más abajo, me parece. Bueno, es que arriba está Irak, pero abajo no me acuerdo dónde está. Me imagino que sí, es Arabia Saudita. El Mediterráneo, la zona mediterránea, es prácticamente de 30 a 45 grados. Ajá, zona mediterránea. Zona mediterránea. Que es donde les digo se da la uva, ¿no? Por ejemplo, se da la uva, se da el olivo, se da el trigo. Marítimo polar, muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a analizar? Pradera. Bueno, creo que esto ya se los puse, nada más estamos exagerando. Ahora, voy a hablar de los recursos naturales, renovables y no renovables. Ajá. Entonces, déjenme, le pongo aquí recursos naturales, renovables y no renovables. Aquí lo tengo. Recursos naturales, renovables y no renovables. Entonces, les pido que aquí que pongan como mucha atención, porque a lo mejor mucho de lo que diga se va a preguntar. Ajá. Los recursos naturales, hay, ya saben ustedes, recursos que son renovables y no renovables, pero ¿de qué va a depender? De la relación que tengan con las actividades económicas. Obviamente hay recursos que no son renovables, pero aquellos que ya tienen relación con dinero, ya, ya se usan de manera intensiva, ya se usan más. Por ejemplo, el litio antes nadie le hacía caso, pero que ya saben que el litio se puede utilizar para baterías en los celulares, para baterías en los carros eléctricos, pues ya tomó una importancia mayor. De hecho, ahí está la discusión, ¿no?, de la reforma eléctrica y sobre el uso del litio entre López Obrador y los panistas y los priistas. Yo creo que lo han visto en las noticias, ¿no? Bueno, entonces sabemos que los recursos naturales son componentes de la naturaleza. Y el hombre ha utilizado estos componentes de la naturaleza pues para sus necesidades, ¿no? Eh,
Entonces el hombre es el que dice, ah, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, y también depende de la época. Obviamente llegó en un momento en el que el carbón era más importante que el petróleo, porque el petróleo no sabían para qué servía. Pero una vez que descubrimos que el petróleo para lo que puede servir, híjole, pues ha beneficiado de cierta manera, ¿no? Bueno, más bien ha sido más utilizado el petróleo ahora que el carbón, ¿no? Entonces depende el uso de los recursos, el uso de los recursos depende de el tiempo y lugar de la historia, de la sociedad y de su nivel tecnológico. Es como, por ejemplo, imagínense que hubiera algún elemento que se pudiera usar y todavía no sabemos cuál es, pero bueno, que se pudiera usar de otra manera. Porque antes de que utilizaran el petróleo como lo usan, pues el carbón, les digo, era mucho más importante, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora, estos saben ustedes que pueden ser renovables y no renovables. Vamos a tener los renovables y los no renovables. ¿Qué pasa en uno? Los renovables son aquellos en los que los usas y los puedes volver a usar. O sea, una vez utilizados, eh, los puedes volver a usar. Eh, por lo regular son los que vienen de la vegetación. Entonces los podemos reutilizar y generalmente, bueno, vienen, iba a decir de la vegetación, pero voy a poner iba a decir de la naturaleza, pero vienen de la fauna. Todo viene de la naturaleza, pero en este caso viene de la fauna, ¿no? En ese caso, por ejemplo, podemos tener madera, podemos tener, no sé, producción agrícola, fauna y flora. Por ejemplo, la producción agrícola y ganadera. Tal vez se va a escuchar feo esto que voy a decir, pero imagínense que pues tenemos hambre, nos comemos el pollo, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, y yo también como pollo, ¿no? Como carne. Entonces, pues se siente feo, pero pues tenemos granjas de pollo, tenemos granjas de cerdo, granjas de reses para poder volver a comer, ¿no? Entonces los podemos reproducir. Ajá. Entonces, sin embargo, estos se deben de explotar de manera racional para evitar su extinción. Por ejemplo, aunque los árboles sean renovables, hemos acabado con bosques. Ajá. Aunque, por ejemplo, no sé, ¿qué será? No sé, una especie de algún pez que sea renovable, eh, pues nos las estamos acabando. De hecho, hay estudios donde se cree que ya no va a haber camarones o ya no va a haber ciertos tipos de, no sé, atún, porque los estamos depredando. O sea, a pesar de que son renovables, los estamos depredando, entonces se deben de explotar de manera racional. ¿Estamos de acuerdo? Y de hecho hay normas que te dicen, ¿no? Cómo se deben de explotar, que de hecho no se cumplen, ¿no? Y bueno, hay nada más para, no sé, quizá les cause risa, pero un día le dije a mi sobrinita, la estaba molestando, oye, ¿por qué te comes el pollo? Porque tenía un pollito. Dice, no, no es el mismo. Digo, bueno, no es el mismo, pero también es un pollito. Dice, no, es diferente, este es un pollo de a mentiras. No, y este es de verdad. O sea, como que creía que eran diferentes, ¿no? Hasta que nos cae el 20 y no sé si se han sentido mal por eso. Yo creo que últimamente me he sentido más mal yo que eso, ¿no? Entonces, el ejemplo, o por qué digo esta parte de ser explotar de manera racional, por las maderas. Lo digo o lo menciono por la explotación de la madera. Ajá. Y también, por ejemplo, no sé, de otros elementos como, no sé, el enequén, por ejemplo. Ahora, los no renovables. Los no renovables son los que también utilizamos mucho, pero una vez después de utilizarlos se agotan, es decir, son de solo uso o después de usarlos se agotan. ¿Estamos? Entonces, en este caso tenemos sobre todo minerales, pero lo que es energéticos fósiles, como el petróleo, gas y también minerales. ¿Estamos? Entonces, esos son los más importantes, energéticos y minerales. Ajá.
Bueno, los podemos clasificar igual que la tabla periódica, metálicos, no metálicos. Por ejemplo, en los metálicos pues tenemos oro, plata, metálicos, no metálicos. Tenemos aquí oro, tenemos, no sé, no sé, bueno, tenemos los que son eh, preciosos, como el oro, preciosos, oro, plata. Vamos a tener los que son ferrosos, como el hierro, ¿no? El Fe, hierro. Vamos a tener los que son quirúrgicos, como el tantalio, me parece, el titanio. Ajá. Vamos a tener aquí los metálicos. Perdón, de los no metálicos podemos tener la sal, podemos tener el azufre, el litio, el litio. Ah, no, sí, litio es un metal, ¿no? Entonces podemos tener varios de esos, ¿no? Y de aquí de los fósiles podemos tener gasolina, perdón, bueno, o ya de manera general petróleo, ¿no? Y gas natural. Ajá. Bueno, y prácticamente es eso, ¿no? Que entiendan esta relación. Vámonos ahora aquí, como resultado de la concentración humana y la población. Les digo, estos puntos son muy sencillos. Voy a dar un bosquejo de manera general y ahorita de que acabe mi bosquejo de manera general me voy a ir a ver en los exámenes si pregunto algo y no lo menciono. ¿Estamos? Entonces, vamos a ponerlo aquí. La alteración de las regiones naturales como resultado de la actividad humana y sus concentraciones. Ajá. Bueno, nosotros sabemos que, que la naturaleza, bueno, en determinado momento pues estaba en equilibrio. Cuando surge el hombre y domina la naturaleza, y no, estaba en equilibrio, bueno, eso es un decir, ¿no? Cuando el hombre domina la naturaleza y aprende a utilizar lo que tiene en su entorno para sus necesidades, vamos a tener que, pues, entre más modifique la naturaleza, va a llegar un punto en que tal modificación provoca un desequilibrio ecológico. Entonces, la actividad humana va a propiciar estos desequilibrios ecológicos y van a sobresalir los siguientes. Entonces, déjenme, coloco aquí lo siguiente. La naturaleza, bueno, el ser humano, me refiero al ser humano, al hombre y la mujer, ¿no? Porque en algunos libros ponen el hombre, ¿no? El hombre, bueno, nada más para que vean que, pues, la palabra humano se refiere a hombre y mujer, ¿no? El ser humano ha provocado desequilibrios ecológicos. ¿Ok? Bueno, entre los que sobresalen, esto creo que no debe ir con, esto no va punteado. Entre los que sobresalen, por ejemplo, erosión del suelo. Erosión del suelo. A veces si ustedes siembran, por ejemplo, de manera intensiva un terreno y lo siembran simplemente con el mismo cultivo año tras año, la tierra se acaba. No sé si sus abuelitos les contaron que la tierra se acaba cuando siembra siempre lo mismo. Eso sucede, bueno, le voy a poner aquí, vamos a buscar erosión por ganadería o desgaste del suelo por monocultivo. Monocultivo es que siempre siembren lo mismo, ¿ok? Y vean esta imagen. Como siempre siembran lo mismo, va a llegar un momento en el que el piso se acaba, ¿no? Entonces déjenme, le pongo monocultivo. Desventajas. Bueno, ahí no se ve, pero quería buscar una imagen. Una imagen erosión. Erosión del suelo. Antrópica. Antrópica quiere decir del hombre. Bueno, también tenemos erosión del suelo por las actividades mineras, etcétera. Bueno, yo creo que queda más la erosión del suelo por las actividades mineras. Entonces aquí va la erosión del suelo. Ajá. Vamos a tener por un lado la erosión del suelo, por otro lado vamos a tener la extinción de especies. Ajá. Estamos acabando con las especies, entonces vamos a ver extinción de las especies. Ajá. Vamos a tener extinción de las especies, pero sobre todo, y se me está olvidando, ¿cuál es? Es la contaminación. Esta sí. Vamos a tener la contaminación. Provocada ya sea por el uso de
de, pues sí, el uso de productos que son químicos, ¿no? Contaminación. O también con nuestros desechos, ¿no? Entonces la contaminación yo creo que es el uso de desechos, pues no sé, yo creo que esta es la imagen, ¿no? Estas son las causas del desequilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque estamos creando residuos o materiales que la Tierra no está acostumbrada que la Tierra no está acostumbrada, ¿no? A quitar, bueno, más bien a procesar. Extinción de especies. Precisamente nosotros, bueno, no solamente es eso, también abarcamos mucho espacio. Al momento de abarcar mucho espacio, bueno, lo voy a poner, contaminación, erosión del suelo, creo que aquí va antes, uso irracional de los recursos. Uso irracional de los recursos. Ayer les estaba hablando, ¿no? De quién creen que contamine más, un país que tenga más población o un país rico. Los países más contaminantes del mundo. En primer lugar está China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón. Fíjense, Japón, Irán, Alemania casi no tienen tanta población. Les apuesto que México tiene más población, por ejemplo, o cómo decirlo. Bueno, China contamina mucho porque obviamente posee mucha población, pero Estados Unidos no tiene mucho menos de la mitad de la población y contamina la mitad. O sea, Estados Unidos con 300 millones contamina casi la mitad que China con 1.000 millones. Vamos a buscar población en China. 2021. Son 1.500 millones casi, imagínense. Población en Estados Unidos. Son 330. Aunque China obviamente contamine más que Estados Unidos, ¿están de acuerdo que si multiplicamos la población de Estados Unidos por 5 sería 1, 2, 3, 4, híjole, duplicaría, o más que contaminaría más del doble que Estados Unidos. ¿Esto por qué se los menciono, chicos? Lo menciono porque a veces tenemos la mala idea de que entre más personas sean, contaminan más. Sí, obviamente, entre más personas sean, contaminan más. Sin embargo, pues también depende del nivel de consumo. El nivel de consumo gringo, prácticamente ellos creen que el nivel de vida es comprar cosas. Y creo que ustedes, por la globalización que vamos a hablar ahorita, ustedes también creen que la globalización es comprar cosas, como que si el nivel de vida fuera solamente comprar cosas. No, no es así, ¿no? A veces el nivel de vida es pues comer una fruta, comer bien, comer una fruta sin químicos, tomar agua, estar felices, tener seguro médico, ¿no? Tener salud, tener acceso a una buena educación, tener acceso pues, a la tranquilidad, a una casa, bueno, ciertas cosas sí son materiales, pero los gringos exageran muchísimo, ¿ok? No hay país que genere más basura que China y Estados Unidos, ¿no? Pero en Estados Unidos es porque son unos desperdiciados, entonces, no sé, para que piensen, porque creo que muchos de ustedes tienen el sueño de irse a Estados Unidos, tienen cosas malas, ¿no? No sean iguales a ellos. A ver, ¿qué más vamos a hacer? El uso irracional de los recursos. Voy a poner una imagen del uso irracional de los recursos. Uso irracional de los recursos. Entonces, el uso irracional de los recursos naturales es que en ocasiones se le da incluso una preferencia, se le da una preferencia incluso a las empresas. Antes no sé si ustedes sabían que las medias duraban mucho tiempo, las medias que ocupan las mujeres. Entonces hicieron o modificaron de tal manera las medias para que esas medias ya no duraran tanto y se tuvieran que comprar más medias las mujeres. Los focos, por ejemplo, aquí que aparece el foco aprovechando, los focos antes duraban muchísimo tiempo, ahora les ponen una obsolescencia programada para que después de cierto tiempo deje de ser funcional. ¿Ok? También, y ahorita sacaron focos ahorradores. Fíjense que yo me he entrado casos de gente que ha hecho focos que los puedes reparar, los llevas a reparar, pero les ponen muchas trabas en sus países para que se produzcan. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente poderosa que impide que sobresalgan ciertas patentes o ciertas mejoras para la población
con tal de seguir comprando y consumiendo. O sea, no por nada sus celulares al año se traban y ni con las formateadas siguen, ¿no? Necesitan comprarse otro y comprarse otro. Yo les puedo apostar que muchos de ustedes han tenido más celulares que yo y eso que yo les doblo la edad a muchos de ustedes. O sea, yo por ejemplo tengo un celular que ese lo tengo desde el 2016. Entonces, bueno, nada más ahí se dan una idea, ¿no? Y no lo dejo, ¿no? Ahí es donde llevo los mensajes con sus papás, ¿no? Entonces, bueno, este es el uso irracional de los recursos, ¿no? Y obviamente, o sea, yo no les estoy diciendo, vayan y cambien las cosas. Ojo, no les estoy diciendo eso porque en México, desgraciadamente, quien defiende la naturaleza lo matan. Ajá, entonces, pues está feo, ¿no? Porque, o sea, es un problema que nos atañe, pero fíjense, eh, bueno, no sé, les voy a poner, creo que es Cherán, Michoacán, nada más para que sepan esos casos. Michoacán, creo que se llama Cherán, conflicto con tierras. Imágenes. Pues hay un conflicto en Cherán, bueno, el narcotráfico estaba ahí metido, ¿no? Resulta que el narco se iba y talaba los bosques y estaba depredando toda esa zona y el gobierno no hacía nada. ¿Saben quiénes, si no me equivoco, saben quiénes fueron las que empezaron a hacer el movimiento para defender? Las mamás. Entonces, bueno, luego es otra historia, pero, o sea, está peligroso, ¿no? Porque meterse para defender la naturaleza te metes en ligas mayores. También Elon Musk, no, yo sé que lo ubican, el que creó Tesla, Elon Musk, hizo su riqueza, sus papás tenían minas voy a poner riqueza, acaba de comprar Twitter, yo sé que también eso ya lo saben, riqueza, esta la logró porque explotaba minas en África, que eran de sus papás, ¿no? Entonces, obviamente, hizo su riqueza a base de la explotación y el deterioro ambiental. Y les apuesto que muchos de ustedes admiran a este tipo, ¿no? O admiran a Mark Zuckerberg o admiran a otro riquillo de por ahí. Pero lo que no saben es que su riqueza pues la hizo a costa de otras cosas. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Vamos con el siguiente tema. ¿Cuál es el siguiente tema? Es zonas de riego. Perdón, de riesgo. Zonas de riesgo por fenómenos meteorológicos en México. Entonces vamos a poner las zonas de riesgo de ok, ciclones y esas cosas. Entonces, aquí está el subtítulo. Y bueno, voy a comenzar hablando de los ciclones. Ajá. No tengo mucho, a ver, ciclones. Los ciclones son como ¿cómo se dice? Un fenómeno atmosférico que corresponde a presiones muy bajas de aire, ¿no? Entonces estas presiones muy bajas de aire hacen que las nubes y los vientos se comporten de manera diferente, ¿no? Entonces son fenómenos relacionados con la baja presión atmosférica que provoca un comportamiento diferente de las nubes y vientos, así como de intensas lluvias. ¿Estamos? Entonces, estos son los ciclones. No sé si apenas se enteraron, fíjense que yo me había ido a Tecolutla pues sí, un tiempecito, y cuando regresé me enteré que hubo una tormenta, ¿no? Una tormenta tropical y se llevó el techo, entonces eso ha llegado a pasar, ¿no? Eh, bueno, también, ¿qué les puedo decir? Eh, bueno, un ciclón, ajá, déjenme buscar un ciclón para que se los pueda describir. Ciclones. Un ciclón es esto, chicos. Entonces, bueno, por eso dije, qué bueno que se los puedo describir. Tiene como una columna dentro, es como si fuera un tornado, ajá.
eh, y pues es como un disco de nubes, si ustedes pueden ver. eh, y eso hace que el mar, bueno, obviamente se mueve sobre el mar, luego llega a tierra y ya se hace menor, pero pues eso es prácticamente no las tormentas que se tienen y siempre llegan, ¿no?, por el Golfo de México. Entonces esto siempre va a provocar pues muchos problemas, ¿no? Eh, Dicen que este es un fenómeno que siempre ocurre en mayo, ajá, de mayo a noviembre, ajá, donde hay más lluvias. Entonces, pues vamos a ver si es cierto. Ocurre principalmente de mayo a noviembre, ¿ok? Entonces aquí está el ciclón. ¿Estamos? Es un ciclón. Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Ajá. Luego, después de los ciclones, vamos a hablar de cómo clasificamos las tormentas. Hay una clasificación que va a ser la siguiente. Les voy a poner la primera, que es la más como más fácil, que es la depresión tropical, la tormenta tropical y el huracán. ¿Ok? Bueno, esta clasificación es de acuerdo a la velocidad. Se las estoy poniendo de menor a mayor, ¿va? Entonces, la depresión tropical siempre llega como hasta los 60 kilómetros por hora. 60 kilómetros sobre hora. Ajá, ay, no sé por qué le puse 30, 60. Ajá, esta va de 60 a 120, de 60 a 120, ay, con Z, a 120 kilómetros sobre hora. Y la última va de 120 en adelante, de 120 kilómetros sobre hora en adelante. ¿Estamos? Ahora, bueno, esta clasificación, obviamente, incluso vamos a buscar la clasificación la clasificación de las tormentas tropicales y todo esto. Porque luego van por nivel 1, nivel 2. Clasificación de las tormentas tropicales. Entonces, miren, aquí viene que es un ciclón, o sea, estamos hablando de Yucatán. Entonces, fíjense, sin categoría de presión tropical, de tal a tal grado, tormenta tropical, etcétera. Lástima que no puedo copiar esto como imagen, pero fíjense, después de huracán, ajá, de huracán hay huracán categoría 1, 2, 3, 4, 5. Ya estos son catastróficos, ¿no? Entonces, más que nada, que se vea esa clasificación. Veamos si se puede copiar esta clasificación, ¿va? Eh, Porque creo que ahí cometí un pequeño errorcito. Ay, demonios. Esta se ve muy bien. Esta también se ve muy bien. Ajá. Y bueno, no se la tienen que aprender, no la preguntan, nada más tienen que tener idea de qué onda con cada cosa, ¿no? Que ya llegando de huracán, pues es una clasificación distinta. Ahora déjenme dejar el mismo formato. Bueno, ahora tenemos ciclones con latitudes medias, ciclones tropicales y obviamente cada uno depende de dónde nos ubiquemos, ¿no? Vamos a tener ciclones con latitudes medias, ajá, eh, y pues estos son poco violentos, por lo regular están en el 60, latitud 60 grados, ajá, pero digo, por lo regular son menos violentos, ajá, porque prácticamente vamos a tener, ¿se acuerdan que les puse en geografía ayer? No sé si lo tengo aquí este apunte, les puse que hay corrientes de aire y corrientes de agua, pues a veces esas corrientes chocan, ajá, entonces, bueno, y los ciclones tropicales, pues obviamente se encuentran en más o menos como por los 20 grados, o sea, ¿sí se dan cuenta? A ver, déjenme ver, aquí no tengo, déjenme ver si pongo esta imagen. ¿Dónde tengo esta otra imagen? Esta de regiones naturales. Aquí en esta de regiones naturales nos va a servir esta parte
porque, bueno, este dibujo, porque los de latitud media pues son menos agresivos y pues por lo regular están aquí por los 60 grados, aquí, ¿no? Más o menos. Pero los de latitud tropical, que están aquí por los 30 grados, ajá, por el trópico de Cáncer, prácticamente pues son más fuertes porque aquí circula mucho aire caliente. ¿Estamos? Bueno. Y yo creo que eso sería todo por ese subtema. O sea, nada más era hablarle, ¿no? De las tormentas, a qué se debe, quizá cómo se clasifica. Ajá. Ahora vamos con el otro tema. El otro tema es problemas ambientales y sus consecuencias, ¿no? Bueno, les digo, todo esto ya lo saben, chicos. Estos temas están como de bebés. Nada más les tengo que dar como que una introducción a lo que estamos trabajando. Y al ratito que haga el examen con los de uni, que después lo voy a hacer con ustedes, van a ver que vienen preguntas bien específicas. Hagan su examen. Ese examen se queda de tarea. Ese examen no es trivial, ya se dieron cuenta. Les pregunté, por ejemplo, cosas sobre el mar Aral. Les pregunté el río más grande, no sé, de tal parte de Europa, que el Danubio, el Volga, bueno, de los más importantes, ¿no? No sé, les pregunté quizá sistemas montañosos paralelos a la costa del Atlántico de Estados Unidos, los montes Apalaches. Entonces son preguntas que los pueden agarrar en curva, ¿va? Entonces, que estos temas son facilitos, por eso me confío un poquito, pero bueno, vamos a seguir hablando. Bueno, pues vamos a hablar de los problemas del deterioro ambiental. Ajá. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de estos problemas del deterioro ambiental. Prácticamente, el hombre pues se interrelaciona con la naturaleza física y biológica. Sin embargo, pues ha desequilibrado lo que existía antes. Ajá. El uso de recursos y de manera desmedida, de manera irracional, ha provocado un desequilibrio ambiental y pues se nota por la extinción de las especies, ¿no? Entonces, el uso desmedido de los recursos, la avaricia, avaricia. Si se dan cuenta cómo siempre se dice como en internet, oigan, no, pues hay que plantar un árbol, o sea, sí, hay que hacer eso, pero como que no tocan el problema de raíz, no le dicen a las empresas, oigan, empresas, están contaminando demasiado, oigan, empresas, no incentivan tecnología diferente, ¿no? Oigan, por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquito llegué a ver autos eléctricos y después ya nunca supe de ellos. Yo de niño, entonces dije, híjole, ¿qué pasó con esos autos eléctricos? Hay otro tipo de combustión, la combustión de hidrógeno. ¿Por qué no se apoya eso? Porque todavía se le saca mucho dinero al petróleo. Entonces les digo, como que la culpa es que ustedes contaminan mucho, ¿no? Hasta uno se siente mal. O sea, sí, tenemos que contaminar menos, tenemos que reutilizar el agua de la lavadora, tenemos que bañarnos más rápido, sí, pero no es suficiente. Si nosotros guardamos 20 litros de agua por bañarnos rápido o más, y una empresa en un minuto ya contaminó 3 4 millones de litros por minuto. Entonces, eh, pues bueno, nada más para que lo analicen, piensen un poquito más allá, ajá, más allá de lo que pasa. Bueno, entonces vamos a tener que todo esto, desequilibrio, el uso desmedido de los recursos, ha provocado un desequilibrio, un desequilibrio. Y ese desequilibrio, por otro lado, lo podemos notar con la extinción de las especies. Este desequilibrio lo podemos notar con la extinción de las especies. Y pues esta extinción de las especies, bueno, pues también ha provocado, ¿no? que avancemos en sus zonas, y eso pues provocó enfermedades como el COVID, ¿no? Tenemos también otros problemas de la contaminación, deterioro de la capa de ozono. Esta es otra consecuencia, el deterioro de la capa de ozono. Tenemos las complicaciones del efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural, chicos, para que, no sé si ustedes tienen ese problema. Ay, chicos, permítanme un momento. Bueno, ya regresé, chicos. Bueno, ¿qué otro tenemos? Aparte del efecto invernadero, tenemos pues sí, la emisión de CO2. De hecho, esta creo que la sienten ustedes ahorita porque, bueno, está el hoy no circula, entonces altas emisiones
de CO2, de dióxido de carbono. Déjenle pongo aquí el 2 como subíndice. Altas emisiones de CO2. ¿Qué más? Pues falta la planeación. Falta la planeación de estrategias en pro del medio ambiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Siempre dicen que los países pobres son los que contaminan más que los ricos, que quién sabe qué, que quién sabe qué, pero fíjense, ya con esta gráfica, bueno, yo creo que este criterio, ya queda ya queda desmentido, ¿ok? Esto ya queda desmentido. ¿Por qué queda desmentido? Porque pues vemos que son en algunos casos países ricos que contaminan más que los países pobres. Entonces eso ya se acepta un poquito más. Y eso se acepta un poquito más. Tenemos el protocolo de Kioto, que según era regresar a las emisiones de hace años, ¿no? O sea, ni siquiera en esos años también se contaminaba mucho, pero era regresar a ese nivel de emisiones. Estados Unidos no lo sigue porque le pegaría a su economía. China no lo sigue, India tampoco, Rusia menos, Japón más o menos tantito, pero nadie lo sigue, porque eso implica gastar más dinero y nadie está dispuesto a gastar dinero, ¿no? Porque por lo que mueve a esto es precisamente, lo que mueve todo esto es precisamente el dinero. Entonces el dinero manda, como no quieren gastar, pues, pues no lo van a hacer. Aquí se ven los 10 países que más contaminan en el mundo. Vamos a copiar imagen. Vamos a pegarla aquí en nuestro documento. Y para que se acuerden de ese argumento, ¿no? Ya es aceptado, voy a poner, porque antes ni se aceptaba, ¿no? Ya es aceptado que la idea de que de los países más ricos son los que más contaminan y no están dispuestos a reducir sus niveles de contaminación porque le pegaría a su economía, principalmente a la economía de las empresas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana las personas gringas ya no compraran tanto y reutilizaran? ¿Qué pasaría con los Walmart? ¿Qué pasaría con las empresas? Venderían menos. Y al momento de vender menos, lo que sucede es que si venden menos, pues no van a ganar dinero esas empresas. Las empresas necesitan estar vendiendo para generar dinero, pues para eso se dedican, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que pues no quieren las empresas perder. Por eso necesitan generar consumidores y consumidores y consumidores. Ajá, muy bien. Y pues bueno, yo creo que eso es así como lo más importante. Ahora vamos con el cambio climático global. Ajá. Entonces, déjenme, es otro título. El cambio climático global. Les digo, esto nada más son como menciones, ¿no? Ya vimos muchos subtemas. Nada más es que tengan como la idea y voy a afinar puntos cuando estemos en la parte del examen. ¿Ah? Bueno, el cambio climático global son variaciones. Bueno, los cambios climáticos para empezar. Los cambios climáticos son variaciones de origen natural principalmente. Ajá. Pero esto sucede, pero a través de enormes periodos de tiempo o periodos geológicos. No sé si me entiendo, o sea, sí puede cambiar el clima, pero tarda miles de años en cambiar el clima así, en subir 2 grados, 1 grado centígrado a nivel mundial. Ajá. Ahora lo que pasa es que en la atmósfera, por los cambios que hay en la contaminación, en el uso de muchos químicos, eh, estos químicos nocivos pues han cambiado, ¿no? Prácticamente, bueno, han contaminado mucho, ¿no? Entonces, el uso de ciertos químicos ha modificado esto, ¿no? Y principalmente los químicos que modifican esto son los CFCs, que son los clorocarbonados. Los fluorocarbonados.
¿Ok? Aquí tenemos los clorofluorocarbonados. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué más vamos a hablar ahorita aquí? Déjenme ver si les tengo que hablar del efecto invernadero. Ah, pues les tengo que hablar, fíjense, el efecto invernadero. Bueno, el efecto invernadero, dejen buscar una imagen y ahorita se las describo. Efecto invernadero. El efecto invernadero. Bueno, prácticamente el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico donde se calienta la superficie de la Tierra. Ajá, déjenme ver. Entonces, este fenómeno se calienta la superficie de la Tierra cuando las emisiones de CO2 prácticamente retienen que se escape todo el calor. Ajá. Entonces, bueno, esto es por un lado. Eh, pero sin embargo, cuando tenemos grandes emisiones de dióxido de carbono y tenemos fluorocarbonados, ajá, eh, se aumenta mucho la temperatura. Híjole, déjenme ver cómo les puedo explicar sin confundirlos. Según yo, bueno, si digo algo incorrecto, me lo dicen. El efecto invernadero hace que precisamente, bueno, esta capa de ozono tanto nos protege que entre radiación como que se escape el calor de manera grave, ¿no? Entonces hay cierto tipo de radiación que se queda en la Tierra o cierto tipo de calor y hay otra que no puede entrar. Ajá, estamos. Entonces, de esa que es absorbida, mantiene caliente la Tierra. Si no tuviéramos la capa de ozono y no existiera el efecto invernadero, cualquier calor que entrara aquí, al darse la vuelta a la Tierra, se escaparía el calor. Entonces, sin embargo, eh, esto se ha agravado por el aumento de CO2. ¿Estamos? Entonces, para empezar, quiero que entiendan esta parte, ¿no? Eh, el efecto invernadero es un proceso natural. Ajá. Es un proceso natural en el cual la Tierra mantiene su temperatura como un invernadero. De hecho, se supone que en sí el efecto invernadero no es malo. El problema es que nosotros hemos aumentado ese efecto. ¿Ok? Y de hecho, déjenme ver si encuentro una imagen donde pueda explicarlo. Es, a ver, esta imagen, fíjense. Al momento de aumentar esta parte de aquí, bueno, la emisión de gases como CO2 y metano, de hecho el metano es como venenoso, ¿no? De hecho, eh, los automóviles tienen un convertidor catalítico y ese convertidor catalítico se usa para transformar el metano en otro tipo de gas y no contamine tanto. Ajá. Entonces es lo que llevan los carros abajo. Sin embargo, ya saben, la contaminación está bien ruda. Convertidor catalítico. Entonces, hay algunas personas que dicen, quítale el convertidor para que tu carro corra más rápido. Obviamente va a correr más rápido el carro, pero va a contaminar con gas venenoso para el medio ambiente. Por lo regular lo traen abajo. Entonces, se recomienda que cada 10 años a lo mejor se cambie el convertidor catalítico. Pero hay gente que ni lo usa. O sea, se preguntan por qué estamos como estamos. Porque en la verificación, ustedes saben que en el Estado de México se obliga a pagar mordida y le revisan el carro. En el distrito es un poquito mejor porque no pagas mordida. Sin embargo, bueno, es más legal. Sin embargo, no, en ocasiones se ponen muy estrictos y no te quieren verificar el carro si te falta el aire acondicionado, cosas así que no tienen que ver. Entonces, por eso se da mucho que en el Distrito Federal haya placas del Estado, porque se pasan al Estado, porque es más fácil la verificación. Entonces digo, si de verdad les interesara arreglar la contaminación, pusieran un sistema mucho mejor, que si tú pagas tu verificación, incluso hasta te podrían dar asesoría mecánicos para arreglar el carro, pero se dan cuenta que ni siquiera lo hacen. Ajá, como que las cosas están al revés, como es que es pura simulación. Es como ustedes cuando van a la escuela, como que hacen como que van a la escuela y que aprenden, el maestro hace como que les califica y todos bien contentos, les pone su diecesote. También, o sea, les digo, hay mucha simulación. Y pues entre más patos nos hagamos, pues la vida se va a poner bien interesante. Ayer les decía a la clase presencial a las personas que vinieron, creo que les ponía esta imagen del mar Aral, donde está la imagen del mar Aral. Esta imagen, les digo, híjoles, se vienen tiempos muy buenos. Eh, por eso estudien para que tengan más visión eh, y a ver si estamos a la altura de los problemas, ¿no? Porque yo todavía voy a vivir un rato más, ¿no? Me voy a morir antes que ustedes, pero voy a estar un ratote, ¿no? Entonces, a nosotros ya no nos van a tocar terrenos baratos, pero nos van a tocar
años muy calurosos, sin agua, ¿no? Bueno, se va a poner interesante aquí la cosa, ¿no? Entonces, eh, no se espanten, ¿no? Ya me puse nervioso. Bueno, ahora, bueno, hablando del efecto invernadero, bueno, ya hablé un poco del efecto invernadero y cómo afecta el metano, el CO2, ¿no? Y esto pues se debe prácticamente al incremento de los combustibles fósiles. En consecuencia, obviamente, el calentamiento, los cambios climáticos van a afectar las cosechas, van a afectar del nivel del mar. Bueno, aquí yo creo que esto sí lo voy a poner. El efecto invernadero lo voy a poner aquí, efecto invernadero. El efecto invernadero va a aumentar, por un lado, va a aumentar, que dije, va a afectar las cosechas, afectará las cosechas, va a afectar aumento del nivel del mar. ¿Qué creen que si se derriten los polos, dónde le pongo aquí? Aumento del nivel del mar. Van a desaparecer algunas ciudades. Ajá, entre ellas dicen que va a desaparecer Veracruz. Esto sería si va a desaparecer esta costa de Veracruz, van a desaparecer ciertas costas. Dicen que va a desaparecer Nueva York. Pero bueno, a mí me interesa más Veracruz, ¿no? Que Nueva York por obvias razones, ¿no? Pero, eh, bueno, van a desaparecer, van a aumentar los niveles del mar. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, em, ¿qué les puedo decir? Ay, es que tenía el dato, pero no me acuerdo. ¿Cuántos grados centígrados? Centígrados aumenta la temperatura a nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, vamos a tener también otras características, les digo. Eh, Se dice que aumenta menos de un grado, aumenta como 0.5 grados centígrados el nivel del mar, perdón, el nivel de temperatura. Entonces en los 80 teníamos esto, en 2040 tendremos esto, pero no dice cuántos grados son. Pero sí había un estudio, tenía ya el dato por ahí, pero aumenta como 0.5 grados. Entonces eso es demasiado, chicos, es demasiado. Eh, pues qué bueno para los países fríos, pero nosotros, desgraciadamente, pues no va a ser así. Datos silvestre. Cuando aumente 2 grados centígrados va a ser irreversible, pero no sé a partir de qué fecha. ¿Ok? Porque sí ha aumentado mucho la temperatura. Entonces, dicen que hay un día cero en el que ese día pues ya va a ser imposible, ¿no? Va a ser imposible revertir todo esto. Y ya, bueno, era lo único que les quería hacer, esos comentarios. Y pues bueno, ahora vamos a pasar eh, a otro tema. Nada más déjenme ver si no se me está olvidando nada. Bueno, este dato lo tengo aquí. Este se los voy a poner. Eh, dejen, bueno, dicen los científicos, se dice que si la temperatura aumentara eh, en un 3, bueno, en 3 grados centígrados en el planeta, el nivel del mar puede aumentar desde 30 centímetros hasta 1.5 metros. Entonces aquí se tiene que muchas playas pues van a desaparecer. ¿Ok? Bueno, dejen guardo esto porque no se nos vaya a perder. Eh, no sé, creo que antes me gustaba mucho dar estos temas y creo que cada vez me gusta menos dar estos temas. Me ponen muy nervioso. Unidad 2.0. Voy a poner climas y, y más, algo así, ya para que ya se guarde. Bueno, se me trabó un poquito la compu, esperemos que no afecte nada. Bueno, vámonos al otro tema, ya cambio climático, adelgazamiento de la capa de ozono. Bueno, voy a hablar un poquito más de la capa de ozono. Vamos a ponerle en letra negrita porque es subtítulo. Y bueno,
adelgazamiento de la capa de ozono. Ajá. Aquí lo que más le afecta a la capa de ozono es el uso de los cloro, fluoro, carbonados. Entonces déjenme ver que se abrevia CFC. Ay, no, ¿cómo lo anoté aquí? CFC, clorofluorocarbonados. Lo busco. Son los que existían en los refrigeradores y se utilizan en los aerosoles. Clorofluorocarbonados. Clorofluorocarbonados. Esos de los clorofluorocarbonados afectan de manera muy grave lo que es la capa de ozono. ¿Ok? Entonces déjenme ver, copiar. Vamos a pegar esta imagen. Y esto precisamente hace que se adelgace la capa de ozono. Entonces, si quieren reducir el deterioro del medio ambiente, no lo usen, porque se supone que ya está prohibido, ¿no? Ya los Sprite tienen otra manera. De hecho, quien se dio cuenta fue Mario Molina, que es premio Nobel de la UNAM. Mario Molina. Acá este ingeniero químico de la Facultad de Química de la UNAM. Ajá. Mario Molina hizo, fíjense, aquí está. Dice premio Nobel, ajá. Fue ingeniero químico, científico, activista mexicano, destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero del ozono antártico. Compartió el premio Nobel de Química en el 95 por su papel dilucidado a las amenazas que representan los CFCs en la capa de ozono. ¿Okay? Fue premio Nobel en 1995. Curiosamente, después de que gana el Nobel, se lo llevan a Estados Unidos, ¿no? Entonces, siempre va a haber esa fuga de cerebros. ¿Qué más? Déjenme ver cómo están los CFCs, clorofluorocarbonados. Estos son los clorofluorocarbonos. Vamos a ponerla acá. Clorofluorocarbonados. Y ya. ¿Qué más les puedo hablar de los clorofluorocarbonados? Pues solamente que regresemos a hablar un poquito de la capa de ozono, pero pues esto ya lo vimos ayer, ¿no? La capa de ozono pues está dividida en ciertas partes, que es la estratosfera, perdón, la troposfera, luego la ozono, imágenes. Capa de ozono, perdón, atmósfera. Estamos hablando de la atmósfera. Entonces tenemos la troposfera, tenemos la estratosfera, mesósfera, ionosfera o termósfera y exósfera. Ajá. Entonces, precisamente lo que hace la capa de ozono es que está en la estratosfera. Fíjense, aquí está el ozono layer, la línea de la capa de ozono. Esta va a detener todo lo que son los rayos ultravioleta, todo lo que es la radiación dañina. Entonces, por eso es importante tener la capa de ozono. Pero pues la capa de ozono está afectada sobre todo en los polos. No sé por qué razón se concentró en los polos y eso ha provocado gran parte del derretimiento de los polos o de los casquetes polares. Yo creo que eso es lo único que les voy a comentar de aquí. Vamos ahora con la contaminación y sobreexplotación y el desperdicio de aguas en la actividad agropecuaria e industrial para uso doméstico. Bueno, pues estas son cosas que pues ya saben, ¿no? Nada más es como que tengan la lógica y ya, ¿ok? Industrial y uso doméstico. Entonces, esto lo voy a complementar con el examen. O sea, en el examen les hago preguntas muy puntuales y ahí lo voy a explicar, ¿va? Voy a explicar lo que haga falta. Voy a tratar de acabar esta parte. Lo voy a poner en negritas y pues bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, para que no se haga muy largo el video, quien lo vaya a repetir, nos quedamos en esta parte de la contaminación. Nos faltan estos subtemitas. Híjole, sí nos faltan varios subtemitas. Bueno, entonces voy a detener la grabación hasta aquí y en un momento continuamos. ¿Ok, chicos? Detengo la grabación.